Hola hermanos amigos, es un gusto saludarlos una vez más a través de este medio y compartir con ustedes asuntos o temas que tienen que ver con nuestra fe cristiana. Particularmente hoy quiero tratar algo que creo que no será algo nuevo. De hecho, creo que todos los temas que se abordan siempre tienen algo de repetitivo. No obstante, tal vez el punto de vista puede contribuir a que reflexionemos sobre estos asuntos que tienen que ver con la fe cristiana. Voy a ser bastante preciso y es que en los últimos meses, las últimas semanas, he visto una gran tendencia a estos debates entre pentecostales y reformados o pentecostales y presbiterianos, etcétera, etcétera. Lo que está muy marcado es que hay un avivamiento, entre comillas, de estos debates entre pentecostales y reformados, lo cual en cierta manera contribuye, ¿no? Al poder conocer nuestras doctrinas, al conocer nuestras diferencias, al conocer nuestro pensamiento o lo que el otro hermano piensa y poder tal vez llegar a acuerdos o tal vez llegar a preguntas que nos inviten a conocer mejor o a tener un mayor criterio en cuanto a lo que se cree, ¿no? Tanto por mi parte como por la otra persona con la cual estamos debatiendo. No obstante, lo que he notado es que estos debates, lejos de producir este efecto que se espera o que se anhela dentro de estos aspectos o dentro de estos modelos de contenido, lo que nos está generando son caricaturas tanto del lado pentecostal como del lado reformado. No he visto los debates a modo completo o no he visto estas video reacciones de forma completa debido a que son muy amplias en cuanto a tiempo y en cuanto a argumentos. Pero algo que me queda claro por lo que he visto o he sondeado es que mucho de lo que se dice tanto del lado pentecostal como del lado reformado son caricaturas tanto uno del otro. Tratamos de ridiculizar a la otra parte al punto de que perdemos de vista los argumentos que realmente se están diciendo o que son enunciados por tal tradición de fe. Y tendemos a utilizar falacias ad hominem, falacias hombres de paja y tratamos de sentar nuestro caso utilizando argumentos que no tienen ningún fundamento lógico ni producen nada productivo para poder conocer la fe de nuestro hermano o su conjunto de doctrinas y lo que nosotros creemos en relación a esto. Eh, y es lamentable porque pienso que en vez de ayudarnos a poder, no tal vez hacer una sola doctrina, un solo conjunto de doctrinas, no obstante, nos está alejando mucho más, nos está colocando en situaciones bastante dañinas, bastante perjudiciales y que lo único que hace es fomentar aún más pues este criterio o más bien dicho, esta conducta sectaria dentro del pentecostalismo, de los círculos reformados. Lo que hace es crear que una idea muy abstracta de que nosotros o este grupo o aquellos son los equivocados y nosotros somos los únicos correctos, los únicos que tenemos la verdad, finalmente los únicos que seremos salvos o que tendremos la salvación o que tenemos segura la salvación o cualquier cosa de este estilo. Entonces vemos estos debates y los están viendo jóvenes, adolescentes, de algún modo entran en contacto con este tipo de contenido, lo cual está bien, en cierta manera está bien porque te va generando criterio. Lamentablemente no te genera un criterio sano, sino que te va encerrando en tu propio conjunto de creencias de una manera radical, de una manera sectaria, al punto que yo he visto decir a pentecostales que los reformados no son hermanos en la fe. Y asimismo he leído también o he escuchado a reformados decir que los pentecostales son hijos del diablo por las manifestaciones que muchas veces se atribuye a su tradición de fe. Y son acusaciones que no tienen ningún sentido, que no favorecen en nada a la fe cristiana como un conjunto, como un cuerpo místico que somos en Cristo Jesús.
Creo que esto radica en que estamos tratando de establecer nuestro sistema doctrinal o nuestra denominación. Estamos tratando de establecer como la base y como eh, el único camino a Cristo Jesús o el único camino de la verdad. Y no estoy diciendo que hay muchos caminos en cuanto a la salvación. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Pero estos debates que vemos en las redes no están abordando asuntos meramente ortodoxos o meramente cardinales de la fe cristiana, sino que están abordando asuntos secundarios, en algunos casos las lenguas o los dones carismáticos, en otros casos posturas escatológicas, y así nos podemos ir por las ramas secundarias, al punto de que ahora ya no conocemos mucho las doctrinas principales de la fe cristiana, sino que nos hemos enfrascado en estos debates sobre asuntos secundarios e incluso sobre asuntos terciarios, en los que ya no está, o como les diría, no está implícito el asunto doctrinal, sino más bien práctico y de conciencia. Entonces nos vamos alejando más y más de las verdades centrales de las escrituras para centrarnos en estos debates que únicamente están produciendo un poco de confusión, un poco de desánimo y sin duda alguna están produciendo sectarismo en nuestras comunidades cristianas. Ciertamente este video que estoy haciendo no va a solucionar las cosas, no va a cambiar las cosas, esto va a seguir. Ya tenemos cientos de años en estos debates. No obstante, desde acá quiero llamar a que si vamos a debatir o vamos a, a cuestionar las ideas o los argumentos o la doctrina de otra tradición de fe, por lo menos que conozcamos lo que estamos abordando, por lo menos que sepamos a quién o a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos, porque es muy fácil hablar, es muy fácil decir hereje, es muy fácil subrayar o señalar a esta persona como un hereje. No obstante, los motivos a veces carecen de solidez, carecen de certeza y se cae pues en falsas acusaciones, lo cual es pecaminoso propiamente. Yo sé que estos debates y estos asuntos y estas reacciones de contenido y todo esto que vemos en las redes sociales, que de alguna manera pues es válido, ¿no? Yo sé que muchos lo están utilizando para poder monetizar sus canales, sus canales de YouTube, sus páginas, y así generar un poco de ingreso y también un poco de popularidad, ¿no? Porque al final todos se escudan, todos nos escudamos, porque puede ser que alguien me acuse de esto. Lo hacemos por la gloria de Dios, porque queremos que avance el reino de Dios, porque queremos que todos conozcan la verdad, etcétera, etcétera. Podemos utilizar cualquier eslogan, pero tarde o temprano se cae nuestra máscara o se cae nuestro teatro y nos damos cuenta que lo único que estamos buscando es que la gente pueda seguir nuestros contenidos o pueda ver estos debates o pueda ver estas video reacciones o pueda ver estas opiniones y no se queden con la verdad propiamente, sino con nuestra verdad, con nuestra versión de los hechos o con nuestros argumentos, y menospreciar así o dejar en el infierno prácticamente o como un hereje plenamente a aquel que no está de acuerdo en los asuntos secundarios o terciarios de la fe cristiana. Hermanos, estamos produciendo contenido o estamos produciendo o llevando contenido a una generación que es experta en asuntos secundarios o terciarios de la fe, pero que no conoce las doctrinas esenciales del cristianismo. Hay gente que se desgarra sus vestiduras hablando sobre, por ejemplo, los dones carismáticos, un asunto que tiene cierto peso, ¿no? A la hora de hablar de las escrituras, pero mucha gente pelea por este asunto, pero a la hora de hablar de la Trinidad, por ejemplo, no saben, no conocen, no tienen eh, un bagaje, un conocimiento sobre estos temas. Y lo que nos hace ver es que el único interés a veces es tener la razón y sentirnos superior
pero a la vez desconocemos nuestra fe, desconocemos lo que la Biblia enseña. Por ejemplo, puede ser que alguien sea post-tribulacionista o pre-tribulacionista y esto nos lleve a decir, oye, que niegas el rapto o que afirmas el rapto y eso te hace un hereje o te hace pues un apóstata o cosas así que usualmente las vemos en las redes sociales y se está llevando al extremo de igualar asuntos secundarios, asuntos terciarios a asuntos verdaderamente eh, centrales de la fe cristiana. Y eso es un problema real y que necesitamos cambiar poco a poco. Creo que al final este video es un llamado a que si vamos a participar de estos debates lo hagamos con la debida información respecto a la posición que estamos debatiendo. Que si vamos a hablar sobre temas secundarios o terciarios o primarios de la fe cristiana, lo hagamos con conocimiento de causa, lo hagamos con conocimiento de las escrituras y lo hagamos con respeto hacia nuestro hermano. Porque oye, esta persona puede ser que no cree en el rapto, puede ser que afirme las lenguas o afirme los dones carismáticos, o no puede ser el caso, pero es mi hermano en la fe. Y estos asuntos secundarios no hace que este hermano que los niega o que está a favor o en contra, no lo hace un hereje, no lo hace un ajeno a la fe cristiana, no lo hace un hijo del diablo. Afirmar que un hermano nacido de nuevo es hijo del diablo solo porque no cree lo que yo creo, hermanos, eso nos hace a nosotros reos de culpa, porque no somos nosotros quien para decir que por un asunto así alguien pues no es salvo, en pocas palabras. Necesitamos madurar, necesitamos crecer y hacer ver los asuntos desde la óptica de las escrituras, desde la óptica también de la historia y ver qué nos dice la historia sobre estos asuntos y cómo se han abordado. Y por último, invito a que puedas conocer los asuntos principales o los asuntos centrales de la fe cristiana, que conozcas la Trinidad, que conozcas la obra de Jesucristo, la persona de Jesucristo, que profundices también en la creación de Dios, en la revelación de Dios general y específica, que te envuelvas mucho en estos temas y puedas crecer y crecer y alejarte un tanto o mucho de estos contenidos o debates que únicamente están produciendo sectarismo, divisiones y asuntos que no favorecen en nada. Yo soy consciente que acá en mis redes sociales he hablado en contra del neopentecostalismo y recientemente estoy hablando en contra también de esta postura reformada tóxica o dañina o que yo llamo la deforma, ¿no? La gente que ha conocido un poco sobre la teología reformada, pero su corazón se ha quedado en oscuridad, se ha quedado en negligencia, en necedad. Y yo he hablado mucho de esto y trato de hacerlo con el mayor tacto. A veces fallo, soy consciente, a veces me equivoco, pero yo te invito a que puedas ser mejor que yo, ser mejor que otros, a crecer en el Señor y hacer las cosas con sabiduría, a referirte a tus hermanos con sabiduría. Yo sé que el neopentecostalismo y esta deforma o esta doctrina deformada que les menciono está causando cierto daño en nuestras comunidades cristianas, pero no vamos a atacar al hermano, no lo vamos a tratar de hijo del diablo, sino que vamos a tratar de conocer cómo podemos ayudarles. Y esto me hace pensar también de que a veces, por ejemplo, en el caso del pentecostalismo, hablamos como que si conociésemos el pentecostalismo por Cash Luna o por Guillermo Maldonado, cuando posiblemente, o mejor dicho, los mismos pentecostales hacen ver que estas personas o que estos movimientos no representan totalmente la teología pentecostal. Esta vertiente del pentecostalismo
están muy lejos, se han distanciado de lo que es la centralidad de la teología pentecostal, y a veces también por el otro lado se piensa que estos hermanos, o que esta postura un tanto sectaria de aquellos que afirman un poco de la teología reformada es la representación total de lo que es la teología reformada, cuando el caso no es así. Entonces debemos aprender a discernir quiénes son verdaderamente a los que nos estamos refiriendo. Necesitamos ser muy sabios en esto y hacerlo con la mejor disposición, con la mejor actitud, diría yo, siempre dependiendo del Señor en estos asuntos. Entonces eso es lo que quería compartirles hoy, que crezcamos en el conocimiento de las doctrinas esenciales, de las doctrinas primarias de la fe cristiana. Conozcamos sobre estos asuntos secundarios y terciarios, pero no nos comportemos como sectarios, no nos comportemos como gente que no ha conocido el Evangelio, como fanáticos de nuestra denominación, como fanáticos radicales de nuestra postura, sino que sepamos que también aquel que piensa diferente en cuanto a un asunto secundario es mi hermano en la fe. Necesitamos crecer en el Señor, necesitamos avanzar en nuestra fe cristiana. Bueno, ha sido un gusto compartir contigo. La verdad quería decir esto y sacarlo al público, ¿no? A compartirlo con ustedes. Posiblemente no estén de acuerdo, posiblemente no les parezca o les parezca que estoy añadiendo más leña al fuego, no sé. Pero al final mi único llamado es, hey, conciliemos, o sea, sí tenemos diferencias, pero que eso no nos haga perder el enfoque de que somos un cuerpo, que somos una familia en Cristo Jesús, de que hemos nacido de nuevo por gracia de Dios y que somos redimidos por la misma sangre que fue vertida en la cruz del Calvario. Así que eso quería compartirte. Ha sido un gusto y será hasta la próxima. Dios te bendiga, hermano.